Corría la época de los años 60. Una familia mexicana conformada por el padre y la madre Ernesto y Licha, y por sus dos hijos Gustavo y Consuelo, se encontraban a poco tiempo de que se llevara a cabo la fiesta de los 15 años de Consuelo. Ernesto, aunque no era de gente adinerada, era un hombre trabajador. Salía a cumplir con su labor de taxista desde que daban las 6 de la mañana hasta que caía la noche. Solamente regresaba a casa a la hora de la comida para descansar un momento y reanudar su ruta. Una noche, Ernesto no había tenido suerte con los pasajes, pues habían sido demasiado escasos. Era ya la temporada de otoño y se comenzaba a sentir el viento frío que acompaña dicha época del año. El reloj ya marcaba las 2 de la madrugada. Claramente la mayoría de las personas ya se encontraban en sus hogares, pero Ernesto aún seguía buscando pasajes para generar un poco más de ganancia y que este no fuera un día perdido. Al no ver movimiento en su ruta habitual, Ernesto decidió aventurarse más lejos. Para este punto ya se encontraba en la calzada México-Tacuba y continuó manejando hasta encontrarse en la calzada Legaria, lo cual ya era bastante lejos de donde él vivía. Conforme pasaba el tiempo, terminó por resignarse a que no encontraría otro pasajero esa noche, así que decidió emprender el camino de regreso a casa. Al estar a punto de dar la vuelta en el siguiente retorno, una joven vestida de blanco le hizo la señal de parada. Ernesto, sin dudarlo, se acercó para recogerla y la joven subió al taxi. «Buenas noches, ¿a dónde la llevamos?», preguntó Ernesto. «Dele para la catedral, por favor», respondió aquella joven. Ernesto pensó que quizás su casa quedaba cerca de la catedral, pues a estas horas las puertas de esta ya estarían cerradas. Sin pensarlo más, Ernesto emprendió el camino y durante el trayecto comenzó a hacerle algo de conversación a la joven muchacha. A simple vista parecía venir de buena familia. Su piel era muy blanca y su cabello era de un color rubio claro. Traía como vestimenta un vestido sencillo, pero la tela se notaba de buena calidad. Como accesorio portaba un velo blanco, el cual le cubría una parte del rostro, y alrededor de su cuello colgaba un collar con una medalla que aparentaba ser de oro puro. Mientras el viaje continuaba, Ernesto le comentó a la joven sobre su hija, que pronto cumpliría sus 15 años y que él ha estado trabajando hasta tarde para poder cubrir los gastos de este festejo. La joven con un tono amable le respondió que lo estaba haciendo bien y que siguiera esforzándose y trabajando duro por su hija. Al llegar a la catedral, la joven bajó del carro, no sin antes pedirle a Ernesto que la esperara un momento, pues de ahí quería que la llevara a otro destino. Ernesto sintió con la cabeza y la esperó en su taxi. Desde ahí pudo ver cómo esta misteriosa joven se acercaba a la puerta del templo, solamente para ponerse de rodillas y comenzar a rezar. Después de unos pocos minutos, ella regresó al taxi y le pidió que la llevara a la otra iglesia que se ubicaba a unas cuantas cuadras de ahí. Cuando llegaron al segundo destino, la joven hizo exactamente lo mismo que en el templo anterior. Bajó del auto, se puso de rodillas justo en las puertas del lugar y comenzó a rezar. Al regresar al taxi, la joven le pidió a Ernesto que la llevara a un último templo y el ciclo se repitió nuevamente. Finalmente, al terminar su rezo y volver al auto, la joven pidió que la llevara de regreso justamente al lugar donde la había recogido en un inicio. Para este momento, Ernesto se estaba muriendo de sueño, lo cual era algo raro, puesto que en ocasiones anteriores él había trabajado hasta más tarde y jamás había sentido un cansancio igual. Al concluir el viaje y regresar al lugar que la joven le indicó, Ernesto solamente se limitó a decirle entre bostezos que la cuota final era de 80 pesos, a lo que ella le respondió que no contaba con el dinero para cubrir el costo, pero que le daría su medalla como una pequeña garantía y la dirección del lugar donde podría ir a recibir el pago por el servicio. Ernesto tranquilamente tomó la medalla y al momento pudo darse cuenta de que ésta tenía algo grabado en ella. Era un nombre: Aurora. «Mi nombre es Aurora Almanza. Mi padre vive en la calle Palmas número 54. Él se encargará de cubrir el costo de este viaje y si no es mucho pedir, por favor dele un mensaje de mi parte. Solamente dígale que lo quiero mucho». La joven bajó del taxi y se dirigió hacia un gran portón. Ernesto emprendió su camino de regreso a casa, pero al avanzar unos pocos metros se dio cuenta que en el asiento trasero la joven había dejado su velo olvidado. Así que antes de seguir avanzando más, dio vuelta para entregárselo. Sin embargo, quedó un poco confundido y se puso algo nervioso, puesto que, al bajar del taxi y buscar a la joven en el lugar,
No la encontró por ningún lado, y al poner más atención se dio cuenta de que estaba parado justo delante de las puertas del Panteón Francés de Legaria. Ernesto no quiso pensar más en el tema, así que solamente atinó a concluir que la joven quizás vivía en alguna de las casas que estaban por ahí cerca. Así que decidió finalmente regresar a casa. A la mañana siguiente, Ernesto no consiguió levantarse para trabajar. Su apariencia física se veía deteriorada y él solo se la pasaba durmiendo. Incluso su familia comenzó a preocuparse al verlo en tal estado, puesto que normalmente tenían sus buenas pláticas con él, pero ahora solo estaba callado. Lo llevaron al doctor y aparentemente se encontraba bien de salud, pero este extraño comportamiento duró alrededor de 3 días. Para el cuarto día Ernesto había vuelto a la normalidad. Se sentía y se veía mucho más repuesto, así que decidió salir a trabajar. Subió a su taxi y al mirar a su costado, pudo ver que en el asiento del copiloto aún seguían las cosas que Aurora había dejado. Estuvo analizando por un momento todo lo que había sucedido aquella noche y finalmente decidió ir a la dirección que aquella joven le proporcionó para así poder cobrar el viaje y cumplir con la petición que ella le había encomendado. Al llegar a la dirección, vio que la casa era grande y lujosa, digna de gente bien acomodada. Con algo de pena se acercó a la entrada y al tocar el timbre salió una mujer. Era la ama de llaves, quien con un tono de molestia preguntó qué era lo que se le ofrecía. Ernesto le comentó que necesitaba hablar con el padre de Aurora Almanza, pues tenía un recado muy importante para él. Al momento de terminar de hablar, la mujer se dio la vuelta cerrando la puerta y sin decir una palabra. Para este punto Ernesto pensó que quizá lo habían engañado. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse a su taxi para marcharse del lugar, la puerta se abrió una segunda vez, pero ahora la persona que salió de la casa era un hombre, de aproximadamente unos 50 años. Este hombre era el señor Esteban Almanza, padre de Aurora. Ernesto le comenzó a contar al señor todo lo sucedido de aquella noche. Le comentó sobre el viaje y el recado que Aurora tenía para él. Al terminar de contarle todo, el señor Almanza no pudo contener sus lágrimas, y en ese momento decidió contarle a Ernesto que hace 4 días justamente se cumplieron 15 años desde el fallecimiento de su hija Aurora. Todo sucedió en un accidente de auto, cuando el taxista que la llevaba a su casa sufrió un aparatoso choque, y que la medalla y el velo que Ernesto le entregó habían sido enterrados juntos con Aurora. El señor Almanza también confesó que se había negado a realizarle una misa a su hija, puesto que estaba enojado con Dios por habérsela quitado, y que seguramente a causa de eso, el alma de su hija estaba buscando la manera de poder descansar en paz. Ernesto, sorprendido por todo lo que el hombre le contó, no pudo articular palabra alguna, pues no sabía qué más decir. El señor Almanza le agradeció a Ernesto por haber acompañado a su hija a las iglesias, y además de pagarle los 80 pesos del viaje, le dio una gratificación muy generosa, la cual ayudó bastante a que Ernesto pudiera realizar la fiesta de 15 años de su hija.